Querido Dios, que habitas en las alturas del universo, bendito y alabado sea su santo y glorioso nombre. Gracias, Padre eterno, le damos porque nos ha permitido en esta hora de la tarde reunirnos como hijos suyos en este lugar para poder, Señor, estudiar su palabra. Le rogamos, Dios del universo, que al estudiar las Escrituras, el Santo Espíritu del cielo nos permita, Señor, entender y comprender los grandes misterios que envuelven las Escrituras. Permite que tus santos ángeles ministren en nuestro favor y obren en nuestros pensamientos para bien, y nos pueda, oh Dios, ayudar a poder entender el propósito y los planes que usted tiene para su pueblo en el porvenir. Quédate, Señor, con nosotros. Le pedimos el perdón de nuestros pecados y le suplicamos que sus santos ángeles nos acompañen en esta hora. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, se lo pedimos y se lo agradecemos. Amén. Amén. Vamos a ver ahora esta parte final de lo que es el reino de Dios, del estudio del reino de Dios que hemos estado tratando durante las diferentes sesiones anteriormente. Y hoy vamos a ver el reino de Dios bajo la óptica del Nuevo Testamento. Es decir, generalmente en los estudios que hemos tenido nos hemos concentrado en el reino de Dios a través de todos los profetas que vienen de la antigüedad, ¿no? Hemos visto a Jeremías, hemos visto a Ezequiel, hemos visto a Daniel, hemos visto, bueno, desde Génesis, Isaías, etc., ¿verdad? Ahora vamos a tratar con el reino en los labios de los escritores inspirados del Nuevo Testamento, especialmente de los evangelios, que es donde vamos a visualizar algunos detalles. Dice la Escritura que Jesucristo instruyó a sus discípulos durante 3 años y medio, ¿cierto? Sí. Y los discípulos durante 3 años y medio fueron educados por el mismo Hijo de Dios. Hubiese sido maravilloso recibir esa experiencia de ser educados por el mismo Jesús, ¿cierto? Pero los apóstoles, que fueron los llamados para ese privilegio, a pesar de que Jesús explicó lo más que se pudo el asunto del reino de Dios durante 3 años y medio, para que ellos lograran entender y comprender la verdad del reino, después del sacrificio que Él hace en la cruz del Calvario, aún los discípulos no habían entendido todo lo que el reino de Dios envolvía. Figúrense de que en el libro de Hechos, en el capítulo 1, vamos a ir en el libro de Hechos, en el capítulo 1, el versos 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, siendo visto de ellos por 40 días. ¿Y de qué les empezó a hablar? ¿De qué les habló Jesús durante esos 40 días? Del reino de Dios. A pesar de que Cristo había estado 3 años y medio tratando el tema del reino de Dios,
Jesús ve la necesidad, antes de subir al cielo, continuar hablándoles a los discípulos del reino de Dios. Eso quiere decir de que los discípulos, por mucho que habían estado con Jesús, todavía no habían comprendido la naturaleza del reino de Dios. Ellos esperaban el reino de Dios. Todos los judíos lo esperaban en la época de Jesús. Ese reino que habían profetizado todos los profetas de la antigüedad, de la cual hemos hablado estos días. Lo esperaban, lo anhelaban. Habían puesto y depositado toda su esperanza en ese reino. Habían puesto todos sus planes, todos sus sueños en ese reino que habían dicho los profetas de la antigüedad que iba a establecerse en algún momento en esta tierra. Y cuando los discípulos, que eran judíos como cualquier otro tipo de judíos, creyendo lo que cualquier tipo de judío creía, es decir, habían estado cada sábado en las sinagogas, habían recibido las mismas enseñanzas junto con el resto y habían aprendido toda la doctrina de los fariseos y de los escribas. Y los escribas y los fariseos hablaban del reino de Dios, pero a la manera como ellos lo entendían. Cuando vino Jesús, que era el que iba a revelar los misterios del reino de Dios, los judíos egoístas, orgullosos, por causa de su autosuficiencia, no pudieron comprender los misterios del reino de Dios. Y aún los discípulos, con tanta teología judía que tenían en la mente, les fue bastante complicado entender los asuntos del misterio del reino de Dios. Al extremo que el Señor Jesús se ve en la obligación de tomarse los últimos 40 días de su estadía en la tierra y profundizarles más en relación al reino de Dios. Eso es para que veamos, hermanos, lo importante que era para Jesús que los apóstoles entendieran la verdadera naturaleza del reino de Dios. Y lo importante que es para Dios que nosotros hoy entendamos la verdadera naturaleza del reino de Dios. Entonces, eso no es algo fácil. No es algo sencillo. Después de que Jesús les habló durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y explicándoles con detalles todo lo que concernía al reino de Dios, ya los discípulos, al quedarles claro la explicación que Jesús les dio más a profundidad del reino de Dios, solamente les quedaba una duda más. Una duda más al respecto de lo que Jesús había explicado. Y eso está reflejado en el versículo 6 del capítulo 1 de Hechos. Había quedado una duda más. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Obviamente la pregunta es categórica. Dinos. O sea, después de que Él les ha explicado por 40 días, dinos ahora, ¿restaurarás ese reino del cual Él le había explicado a ellos? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos de una cosa estaban claros, que el reino tenía que ser restaurado ¿dónde? En Israel. Ahí, en ese territorio. Y entonces en la pregunta, así se formula la pregunta. Entonces Jesús les dice: no les toca saber ustedes los tiempos y los sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Le dijo a Jesús que no se iba a restaurar el reino? No.
¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Solamente se restringió a decirles, ese asunto de cuándo va a ser restaurado el reino, no les concierne saberlo a ustedes. Es algo que se reserva ¿a quién? Dios. Y hasta ahí. Y les dice, la labor de ustedes es que van a recibir el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y me vais a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es vuestra misión. Pero el hecho de saber cuándo es que el reino a Israel va a ser restaurado, no les toca a ustedes saberlo. ¿Quedó pendiente para cuándo? Para el futuro. Ahora la pregunta, ¿sabía Jesús cuándo se iba a restaurar ese reino? Claro, porque Él es obvio que lo va a saber. ¿Por qué Jesús entonces no se lo dice? Es evidente de que los discípulos, es evidente que el reino no se iba a establecer en el tiempo de ellos. Y es evidente que el reino iba a venir por mucho tiempo después, incluso de la generación de ellos. Y entonces Jesús se abstiene y les dice a ustedes, no les toca saber el asunto. Se hubieran desanimado todos. Claro, se decepcionan. No les toca saber el asunto a ustedes. Es a otros que les va a tocar saber cuándo es que este reino va a ser restaurado. Lo malo es que cuando les toque a los otros no van a querer saberlo. No van a querer saberlo. Pero estos que querían saberlo, estos que ansiaban saberlo, estos que albergaban la esperanza de saberlo, se les dice, ustedes no lo sabrán. Esto es algo que solo el Padre puso en su sola potestad. Otros serán los que sí tendrán que saberlo. ¿Cuándo es que el reino de Dios va a ser establecido en Israel? El problema es que la profecía de Daniel decía de que era en los días de los reyes de los dedos de los pies cuando el Señor iba a restaurar ese reino. ¿Y dónde estaban los discípulos? ¿En qué parte de la estatua estaban? En las piernas. Los discípulos y sus generaciones subsiguientes se encontraban en la parte de las piernas de la estatua. Si Jesús les hubiese enseñado la profecía de Daniel 2, les hubiese dicho, miren, ustedes están aquí y este reino se va a restaurar aquí. Y para que llegue este periodo de aquí, faltan casi 2000 años. Entonces, ¿qué fue? Los discípulos se decepcionan. Pero nótese, ahora que estamos ya viviendo en el tiempo de los dedos de los pies, donde estamos ya prácticamente en medio de los reinos divididos, ahora, y que ha llegado el tiempo para que Dios deje saber de que ya es tiempo de que el pueblo sepa que el reino va a ser establecido en Israel, nadie lo está esperando y nadie ansea saberlo tampoco. Y ahí está la envoltura que Satanás está haciendo, engañando a este pueblo de una manera idéntica de cómo engañó a los judíos. Los judíos esperaban el reino de Dios, pero lo esperaban a su manera. El pueblo adventista espera el reino de Dios, pero lo espera a su manera. Y vamos a ver a qué manera lo espera. Y entonces allí es donde Satanás ha vuelto a envolver a este pueblo de la misma manera como envolvió al pueblo judío. La hermana White dice que Satanás va a trabajar doble con este pueblo ahora de como lo hizo con los judíos. Imagínense, doble. Si los judíos hasta el día de hoy siguen engañados,
Madre mía. Imagínense la dimensión del engaño que Satanás ha metido dentro de la iglesia adventista. Solo imaginémonos por un momento la dimensión de todo ese engaño. Yo creo que quizás desconocemos toda la dimensión de este terrible engaño. De cómo Satanás ha envuelto al pueblo adventista en un terrible y terrorífico engaño, de la cual escapar de esa condición no será cosa fácil. No será cosa fácil. Y no es porque el asunto del reino no esté plasmado en las Escrituras. No es por eso. No es por eso. Fíjense que en el tiempo de los judíos, el reino se hablaba, se venía anunciando desde el tiempo de Juan. Antes de Juan, los judíos de ese tiempo lo hablaban, pero tomó bastante realce en el tiempo de Juan. Podemos verlo en Mateo 3, 1 y 2. Miren lo que dice Mateo 3, 1 y 2. En esos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Miren el epicentro de la prédica de Juan. Decía, arrepentíos que el reino de los cielos, ¿qué cosa? Se ha acercado. O sea, Juan el Bautista estaba pregonando a los cuatro vientos de Israel que el reino de los cielos se había acercado, que era necesario arrepentirse, que era necesario convertirse de sus pecados, porque verdaderamente el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el asunto era serio y había un gran movimiento, muchos seguidores mucha gente empezó a seguir a Juan el Bautista. Probablemente no se sabe si por la emoción, por la expectación o por lo que sea, y pues generalmente era por eso, pero el punto es que empezaban, se sentían motivados, ¿sí? Se sentían, ¿cómo se llama? Impulsados a seguir lo que Juan el Bautista estaba enseñando. Él estaba hablando acerca del reino. Después viene la masacre, ¿no? Se da de que Juan el Bautista es llevado preso, es puesto en un calabozo a espera de una sentencia. Herodes lo termina convenciendo a Herodías a que lo elimine, lo manda a decapitar. Juan, el pobre Juan, en esa angustia y en esa aflicción, sin entender lo que estaba pasando, le manda a interrogar a Jesús si era él el que había de venir o si había que esperar a otro. Jesús le dice, mira, los enfermos están sanando, los leprosos están siendo curados, los demonios están saliendo de la gente. Es decir, le manda esa respuesta a Juan. Y parece que bastó y fue suficiente para que Juan entendiera. Después Juan tiene que morir. Muere y pareciera ser que el movimiento de Juan desaparece. Pero después viene y se levanta Jesús. Jesús había sido bautizado por Juan. Y al ser bautizado por Juan, reconocía a Juan como maestro, como el maestro. Porque en el tiempo de Israel habían diversas escuelas, diversas líneas de escuelas. La escuela de los herodianos, la escuela de Saduceo, la escuela de los fariseos, es decir, y la escuela de Juan el Bautista y otras escuelas. Pero ahora todas estas escuelas se unen para querer destruir la escuela de Juan. Y como saben de que destruyendo al líder, destruye la escuela. Y dispersan los discípulos. Entonces matan al líder. Entonces matan a Juan y todo se dispersa. ¿Me explico? Pero de repente entonces aparece Jesús. Eliminan la escuela de Juan, pero ahora se levanta otro maestro. Y ese otro maestro es Jesús, y elige 12 individuos, discípulos de su escuela, que se encargarían de extender la doctrina de Jesús en toda la nación de Israel. ¿Y cuál es la temática de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús empieza a enseñar? Miren lo que dice Mateo 4, versos 15 al 17. Dice, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán,
Galilea de los gentiles. El pueblo que estaba en tinieblas vio una gran luz, y a los postrados en región y sombra de muerte se les amaneció la luz. ¿De qué luz está hablando? Nótese que Jesús está diciendo que estos pueblos, es decir, la tierra de Zabulón, los de Neftalí, los que están en el camino del Jordán, los de Galilea de los gentiles, dice, todos estos pueblos dice que estaban sumidos en una terrible tiniebla, pero que vieron una gran luz. ¿De qué luz está hablando? ¿Qué fue la gran luz que ellos vieron? Entonces sigue diciendo, desde entonces, ¿sí? Desde ese momento empezó Jesús ¿a qué? A predicar. ¿Cuál fue la gran luz que ellos vieron? ¿La prédica de quién? ¿La palabra de quién? De Jesús. ¿Pero qué palabra? Miren lo que empezó a predicar. Arrepentíos, que el reino de los cielos está ¿qué? Está cerca. ¿Cuál es la gran luz que estos vieron? Que esto se les apareció. El mensaje del anuncio del reino de los cielos. Esa es la gran luz que se les apareció a estos pueblos que en este momento se describe en la profecía estaban en tinieblas. Entonces, el epicentro de Cristo, de la predicación del evangelio del reino de Dios, se da en estos territorios que Él está mencionando. Ahí es donde Él empieza su ministerio y empieza a revelar una gran luz al pueblo. Y esa gran luz es el anuncio de que el reino de los cielos está cerca. Y entonces vemos en Lucas 4:43 cuando Jesús les dice, pero Él les dijo, es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios también a las otras ciudades, no solamente a estas que está mencionando, a otras ciudades de Israel también, porque para esto he sido enviado. ¿Para qué había sido enviado Jesús? Para anunciar el evangelio del reino de Dios a todas las ciudades de esa nación. Entonces, ¿cuál era la prédica central de Cristo? El reino de Dios. El reino de Dios. ¿Cuál era la prédica central de Juan el Bautista? El reino de Dios. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, el asunto del reino no es algo nuevo. Es un tema que está transmitido en todas las Escrituras, que tuvo su mayor apogeo en el Nuevo Testamento y en el día o en el tiempo de estos reyes de la estatua de Nabucodonosor que hemos estudiado estos días. Ahora, vamos a ver algunas cosas que desconocemos del reino de Dios bajo la óptica de Jesús, que quizás no hemos logrado encajar para poder entender la óptica de lo que la Escritura está queriendo presentarnos en relación al reino de Dios. Ok. Ahora vamos a los apóstoles y al reino. ¿Cuál fue el tópico, el tema de estos apóstoles que Jesús escoge para el santo ministerio? ¿Sí? El ministerio que Él tenía. Dice Lucas, capítulo 9, versículo 1 y 2. Jesús escoge a sus 12 discípulos, ¿verdad? Sí. Así es de que los manda, les da una comisión, les da una misión a cumplir como discípulos. Eran las prácticas de ellos. Entonces miren lo que Jesús les dice. Recuerden de que Jesús es el nuevo maestro de la nueva escuela que está siendo levantada. ¿Y cuál es el tema central de esta escuela? El reino de Dios, ¿verdad? Muy bien, solo de que esta escuela estaba enseñando el tema del reino de Dios de una manera bastante diferente de como la estaban enseñando la escuela herodiana, la escuela farisaica, la escuela de Saducea, es decir, todas esas escuelas. Esta escuela es muy particular y muy similar a lo que estaba anunciando la escuela de Juan.
¿Sí me explico? Pero con una mayor amplitud, tal como lo está presentando Jesús. Entonces dice Lucas 9, 1 y 2. Dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos. Les dio poder y autoridad para echar demonios y sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Cuál es la comisión que Jesús les entrega a los discípulos? Vayan y prediquen el reino de Dios, añadiendo también la sanidad de los enfermos. Pero la palabra predicada tenía que ser el reino de Dios. Nótese la misión que reciben los discípulos, la orden que Jesús les da a sus discípulos, y es predicar el reino de Dios. Pasa el tiempo cuando Jesús muere, ¿no? Resucita, se va al cielo. Los discípulos reciben el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, y ellos empiezan a predicar, ¿sí? Empiezan a proclamar. ¿Y qué mensaje, por ejemplo, en este caso, qué mensaje predicaba Felipe, que era uno de los apóstoles de Cristo? En Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. ¿Cuál era el anuncio de Felipe? Anunciaba el reino de Dios vinculado con el nombre de Jesucristo, con el autor central del reino, que es Jesucristo, en esa temática. Vemos a Pablo en el libro de Hechos, capítulo 28, versos 30 y 31. Nótese la temática de Pablo. Pablo dice, se quedó 2 años predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con franca libertad y sin estorbo. O sea, observaremos también que la temática de Pablo es anunciar el reino de Dios. O sea, vimos primero Juan el Bautista, después vimos a Jesús, después vimos a los discípulos cuando eran discípulos todavía y no apóstoles, enviados a todas las ciudades de Israel a predicar el reino de Dios. Después vimos que los apóstoles, ya ungidos con el Espíritu Santo, esos discípulos que se convierten en apóstoles, ahora van a todas las naciones, ¿sí? A las naciones gentiles. ¿Y cuál es la temática que llevan? El reino de Dios. El reino de Dios a través de todos los profetas. Dice Hechos 28-23. Habiendo señalado un día, vinieron en gran número a ver a Pablo a donde se hospedaba. Entonces, desde la mañana hasta la tarde testificó ¿de qué? Del reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús por medio de la ley de Moisés y ¿quién más? Y los profetas. El reino de Dios, que se encuentra vinculado íntimamente con Jesús, estaba explicado a través de la ley de Moisés, que era el Pentateuco, y a través de los escritos de todos los profetas de las Escrituras. Y Pablo dice, enseñaba. Ahora, hermanos, no eran, como dije, los únicos que estaban enseñando el asunto del reino. Ellos no eran los únicos. Es decir, los fariseos eran expertos también en predicar el asunto del reino de Dios. Eran expertos. Y también, ojo, y también esperaban la llegada del reino. También la esperaban. Así es de que en eso no había diferencia. Si usted le preguntaba a estas alturas a los apóstoles si esperaban el reino, ¿qué le decían ellos? Que sí. Si le decía a usted a los fariseos si esperaban el reino, ¿qué le decían ellos? Que sí.
Es decir, el problema radicaba en que cada quien lo esperaba de diferente forma. Y esperaba un reino con diferente efecto, de diferente naturaleza. Miren lo que dice el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 y versículo 21. Dice: los fariseos preguntaron a Jesús. ¿Qué preguntaron? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Y miren lo que les respondió Jesús. El reino de Dios no vendrá con manifestación exterior. Ni dirán aquí está o allí. Porque el reino de Dios, ¿qué les dice? Está entre vosotros ya. ¿Cómo es eso? Jesús era. Ajá. ¿Cómo es eso que Jesús les está diciendo que el reino de Dios ya estaba entre ellos? Y a los discípulos les ha dicho que a ellos no les toca saber cuándo el reino va a ser restaurado. Eso es algo que solo Dios sabe cuándo va a suceder. Y a esto les está diciendo que ya estaba. Mientras que a aquellos les está diciendo, a ustedes no les toca saber cuándo va a ser restaurado, en Hechos 2:6, en Hechos 1:6, a esto les está diciendo, el reino ya está entre ustedes. Entonces aquí aparentemente tenemos una contradicción del mismo Jesús, diciendo dos cosas diferentes en dos tiempos diferentes. ¿Cierto? ¿Cómo arreglamos el problema? Se me quedan viendo ustedes. Hay tres elementos que se necesitan para un reino: territorio, súbditos y rey. Vale. Son necesarios para poder identificar un reino. Territorio, donde gobierna ese reino. Los súbditos que están ahí para gobernar, porque no hay súbditos, no es reino. O sea, yo solo no puedo ser un rey si no tengo súbditos. ¿Y qué más? El rey. No puede ser un reino sin rey, porque entonces deja de ser un reino. No puede ser un reino sin súbditos, porque entonces deja de ser un reino. Y tampoco puede ser un reino en el aire. Tiene que tener un territorio específico donde está gobernando. ¿Verdad que sí? Ahora nótese que Jesús los fariseos le están preguntando, dinos cuándo ha de venir el reino de Dios. Es la misma pregunta que le hicieron ¿quiénes? Los apóstoles. Los discípulos le hicieron la misma pregunta: ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Cuándo es que eso va a ocurrir? Y los fariseos le preguntan lo mismo a Jesús: ¿cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Y qué les dice Jesús a los fariseos? Ya está. ¿Y qué les dice Jesús a los discípulos? Eso no les interesa saber ellos. ¿Cuándo es que eso va a ocurrir? Solo Dios lo sabe. Entonces, desde ahí tenemos que concluir, desde ahí tenemos que identificar que con los fariseos Jesús está tratando con un reino y con los discípulos está tratando con otro reino diferente con el que está tratando con los fariseos. ¿Cómo diferente? Desde ahí, no se preocupen, que ya vamos a avanzar. Desde ahí debemos concluir que el reino con el cual Jesús les está diciendo a los fariseos que ya está entre ellos es un reino diferente al reino al cual Jesús les está diciendo a los apóstoles que todavía no se sabe, y que eso solamente es una facultad del Padre, saber cuándo es que esto va a ser restaurado. Entonces la pregunta ahora a formularnos es:
¿cuál es el reino al cual Jesús les está explicando a los fariseos que ya está entre ellos? ¿Y cuál es el reino que todavía no se sabe cuándo va a venir, que aún está en el futuro y que se les está explicando a los discípulos de que a ellos no les concierne saber cuándo es que esto va a ocurrir? Ese es ahora el siguiente paso. A ver qué se nos dice en la inspiración para poder ver la diferencia de este reino y la diferencia con el otro reino. Porque definitivamente estamos hablando con dos reinos diferentes. Uno que ya estaba y otro que iba a venir y que solo el Padre sabía cuándo iba a venir. Ahora bien, vamos entonces a evaluar ese asunto. Ya grabémonos en nuestra mente. Para un reino se necesita territorio, súbditos y el rey. ¿Verdad que sí? Muy bien. ¿Cuál reino era este? Este que Jesús está diciéndoles a los fariseos. Mire lo que dice el conflicto de los siglos. Página 395. Conflicto de los siglos. Página 395. Obsérvese lo que dice. La expresión reino de Dios, ¿verdad? Tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como el de la gloria. Esta expresión, reino de Dios, así como la emplea la Biblia, significa, es decir, puede referirse tanto al reino de la gracia como el de la gloria. ¿Cuántos reinos nos está identificando la inspiración? Dos reinos. ¿Reino de gracia o reino de gloria? Y los dos son distintos. Los dos son distintos. Entonces, en las Escrituras, cuando se nos habla de las parábolas, que son el grano de mostaza semejante al reino de Dios, etc., el reino de Dios es semejante a un hombre que echó la red sobre el mar, el reino de Dios es semejante a 10 vírgenes que estaban esperando el esposo. Es decir, todas las parábolas casi se introducen hablando que son semejantes al reino de Dios. Es una exposición acerca del reino de Dios en parábola, que puede aplicar tanto al reino de la gracia como al reino de la gloria. Y es allí donde se necesita que Dios revele a cuál de los dos reinos, o si a los dos reinos es aplicable esa parábola. ¿Me explico? Ok, entonces tenemos identificado el reino de la gracia y el reino de la gloria. Dos reinos, ¿verdad que sí? Ok, vamos a hablar ahorita del reino de la gracia. Y vamos a hablar de su institución, de su establecimiento y de su apogeo. ¿Verdad? El reino de la gracia. Dice Hebreos 4:16. Lleguémonos, pues, confiadamente, ¿a qué trono? Al de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Qué es lo que ofrece el reino de la gracia? Gracia y misericordia. ¿Verdad? Eso es lo que ofrece. Gracia y misericordia. Quiere decir que todo aquel que llega al reino de la gracia encuentra misericordia. Puede alcanzar oportunidad de parte de ¿quién? De Dios. Es Dios dándole oportunidad a la humanidad llena de pecados, inclinada al mal, que tenga la oportunidad de poder redimir su pecado. ¿Cierto? Eso es la gracia. Entonces, el reino de la gracia ofrece eso. Acepta pecadores en su condición tal cual como están. Los acepta para poder
transformarlos y que tengan a su vez la oportunidad de ser salvados. Eso es lo que hace, ese es el trabajo, es la función del reino de la gracia. Entonces dice Hebreos, lleguémonos confiadamente al trono de la gracia. Conflicto de los siglos, página 395. Conflicto de los siglos, página 395. El trono de la gracia representa el reino de la gracia. No hay trono si no hay reino. ¿Me explico? Pues la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. En muchas de sus parábolas, Cristo emplea la expresión el reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. Entonces tenemos la existencia de un reino, ¿verdad? De un reino de gracia. Tenemos la existencia de un reino que ofrece la oportunidad a todo pecador de la tierra que pueda entrar en un vínculo con el dador de la vida. A todo pecador de la tierra que pueda entrar en un vínculo y oportunidad para su salvación, para poder ser redimido de esta tierra. Eso es lo que ofrece el reino de la gracia. Ok. Entonces, ese es el reino que se refería Jesús a los fariseos. A los fariseos. Ok, claro. Entonces vamos a ver por qué Jesús les está diciendo eso a los fariseos. ¿De acuerdo? El reino de la gracia y el reino de la gloria tiene dos fases, dos términos, que ahora mismo vamos a identificar los términos. El primer término es la institución. La institución del reino. El segundo término es el establecimiento del reino. Ambos términos son diferentes. Institución es el inicio de algo y el establecimiento es la inauguración de algo. Por ejemplo, cuando un gobernante va a instituir una construcción, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo lo instituye? Inauguras poniendo una piedra. Pues eso no sería inaugurar, sino que inaugurar sería cuando está concluido ya. Ajá. Instituirlo indica que él pone la primera piedra, ¿no? ¡Pum! Eso indica que allí se instituyó ya esa obra y va a empezarse a construir. Cuando ya está terminada, el gobernante vuelve. ¿Pero viene a qué? A inaugurarlo o a establecerlo ya, porque ya está completo, ¿verdad? Ok. Estos dos términos no debemos de perderlos de vista para poder entender la naturaleza de estos reinos. Dice, el reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre. Entonces, ¿a dónde fue instituido? En el Edén. En el Edén fue instituido. ¿Con qué fue instituido? ¿Cuál fue el elemento que se ocupó para instituirlo? No, por los sacrificios. A través de un cordero que fue sacrificado por la culpa ¿de quién? De Adán. Un cordero inocente que tuvo que morir en lugar del culpable. Esa fue la institución para revelar que ese reino iba a otorgarle a la humanidad gracia, oportunidad. ¿Me explico? Le iba a oportunidad a una gracia, oportunidad. Le iba a dar la oportunidad a los habitantes de la tierra que pudiesen encontrar refugio. ¿Me explico? Entonces, dice que ese reino es instituido inmediatamente después de la caída del hombre. Rápido. Cuando se ideó un plan de la redención para la raza culpable. Este reino, dice, existía entonces en el designio de Dios y por su promesa.
Por su promesa, ¿a través de qué? ¿Qué es lo que garantizaba que Dios iba a redimir? Tendría un Mesías, ¿no? Sí. Un Salvador. A través de el sistema de sacrificios, ¿no? Cuando mataban los corderitos y los sacrificaban en favor del pecador. Ahí estaba revelada la promesa del Padre, la promesa del Dios del cielo, garantizándole a la humanidad, garantizándole a los seres humanos que vendría un verdadero cordero, el verdadero cordero que iba a ser sacrificado por la humanidad. Entonces dice, este reino existía en el designio de Dios y por las promesas, y mediante la fe los hombres podían hacerse sus súbditos. Sin embargo, no fue establecido en realidad, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Hasta la muerte de Cristo. ¿Cuándo se inauguró ese reino? En el Edén. No. No, se inaugura cuando Cristo. En la cruz, ¿cierto? Sí, Sí, en la cruz. ¿Cuándo se instituyó? en el Edén. En el Edén. Es obvio entonces de que si alguien instituyó la obra en la esquina de esta calle, porque se iba a construir algo, ¿a dónde tiene que volver para inaugurarlo? Al mismo sitio. Al mismo sitio. Quiere decir que Jerusalén, que fue donde Él entregó su vida para poder sacrificarse en favor de la raza humana, en ese lugar del templo, en ese lugar de la ciudad de Jerusalén, es precisamente donde había estado el Edén. Ahí específicamente es donde el mismo Dios había bajado 4,000 años atrás para instituir ese reino. Y ahora, de 4,000 años después, estaba viniendo el Hijo de Dios a inaugurarlo, a establecerlo de una vez por todas. El reino, ¿cuál reino? La gracia. El reino de la gracia. ¿Me explico? Entonces, es establecido 4,000 años después de su institución. Tardó 4,000 años para ser instituido. Ahora reflexionemos. En lo que Jesús les dijo a los fariseos. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Él les responde y les dijo, a la verdad el reino de Dios no vendrá con manifestación exterior, ni dirán, está aquí o ahí, porque el reino de Dios está entre vosotros ya. ¿Cuáles son los 3 requisitos para un reino? El territorio. ¿Ya estaba el territorio? Sí, era Jerusalén, el mismo lugar donde se había instituido, ¿cierto? ¿Ya estaban los súbditos? Sí, los que él había elegido. Los seguidores. Claro que sí. ¿Qué es lo único que faltaba? El rey. ¿Y ya estaba ahí? El rey. Entonces ya estaba entre ellos el reino. El último elemento que faltaba estaba precisamente hablando con ellos. Con toda autoridad Jesús les está diciendo, el reino vendrá sin advertencia y a la verdad ya está entre ustedes. El último elemento que faltaba de un reino está aquí. Por eso es que cuando Él está colgado en la cruz, Pilato le pone Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y los sacerdotes empezaron a instigar a Pilato para que borraran ese letrerito que era Rey de los judíos, porque incluso llegaron a decir de que ellos no tenían otro rey más que al César. ¿Cierto? Sí. Llegaron a decir eso. Pero Pilato les dijo, lo que está escrito, está escrito. Así queda. Así es de que Jesús muere estableciendo el reino de la gracia colgado de un madero. En lugar de una corona de gala, se le entrega
una corona de espina como rey de ese reino de gracia. O sea, todo eso incluso fue planificado. Dios lo permite. Dios lo permite. Este es el reino de gracia. Entonces los discípulos, los apóstoles, después de la muerte de Cristo, ¿qué es lo que empiezan a enseñar al mundo? El reino de la gracia está entre... No, el de la gloria. No, el de la El de gracia. la gracia está con ellos, pero ellos predican el... No, ellos no anuncian el reino de la gloria. Claro. Porque Jesús les dijo, eso no saben ustedes cuándo va a venir. Claro. El reino de gracia. Entonces les empiezan a explicar el reino de la gracia, que tiene como epicentro al Cordero sacrificado, al Rey de ese reino que fue sacrificado para poder otorgarle gracia a los que al que no la tenía, a través del sacrificio del Maestro. Entonces empiezan a expandir, ¿no? Y desde entonces el reino de gracia ha empezado a recobrar ¿qué? A recoger ¿qué? Súbditos. A completar súbditos para que el reino de la gracia esté completo. ¿Me explico? Sí. Pero después del reino de la gracia, que es el ente preparador. Mire la función del reino de la gracia. El reino de la gracia es el ente preparador para poder introducirlos ¿a dónde? Al reino de la gloria. Deben pasar primero por el reino de gracia para ser preparados y estar idóneos para poder al reino de la gloria, para poder entrar al reino de la gloria. Pregunto, ¿puedo yo ser expulsado del reino de la gracia? ¿Puedo perder el derecho de estar en el reino de la gracia? Sí. Yo puedo caer de la gracia. Y si caigo de la gracia, pierdo la oportunidad, porque la gracia es una oportunidad que Dios nos da para entrar en vínculo con la salvación. Eso es la gracia. La gracia no es una licencia para que yo peque y haga y deshaga con mi vida. No, eso no es gracia. Eso es libertinaje. El reino de la gracia es la oportunidad que Dios te da a ti y a mí para reivindicar mi vida y entrar en un vínculo con la salvación. Eso es el reino de la gracia. Entonces el reino de la gracia absorbe a todos aquellos que van a entrar en la salvación, ¿cierto? Y toma a todos los que quieran entrar. Le da la oportunidad a todo el que quiera. No importa la condición en la cual se encuentre. No importa la circunstancia en la cual se encuentre. Le da la oportunidad a todos. Y lo prepara, si no se deserta, lo prepara para entrar al reino de la gloria. Al reino de la gloria se puede entrar por dos formas nada más. A través de la muerte o a través de la vida. Pero los que entran a través de la vida serán muy pocos. ¿Por qué razón? Hay muchos que están en lucha mientras están militando en el reino de la gracia. Y en esa lucha que estamos, muchos probablemente no vamos a lograr vencer la plenitud del pecado, la naturaleza pecaminosa en nosotros. Y vamos a tener que pagar el precio por el pecado. Y el precio es la muerte. Y tendremos que pasar por la muerte para poder lograr entrar al reino de la gloria. Un ejemplo de esto que estoy hablando es Moisés. La inspiración dice que Dios planeaba introducir a Moisés a la tierra prometida, y al estar ahí, después de haber establecido al pueblo,
Dios planeaba llevárselo vivo al cielo. Es decir, introducirlo a la gloria, en vida, sin necesidad que pase la muerte. Entonces Satanás andaba desesperado por buscar la forma de hacer que Moisés no entrara al reino de la gloria, de una y mil formas. Y empezó a instigar hasta que encontró la fórmula para impedir que Moisés entre al reino de la gloria. La intención de Satanás no era impedir que Moisés entrara solamente en vida al reino de la gloria. La intención de Satanás es que no entrara ni en vida ni en muerte, ni por la muerte. Así es de que instigó al pueblo e hizo que Moisés cometiera un solo pecado en su última fase de la santificación. Un solo pecado que le costó la vida a este pobre hombre. Golpear la piedra. Un solo pecado, insignificante, pero fue un solo pecado el que le costó la vida al pobre Moisés. Cuando él comete este pecado, Dios le deja saber su decisión, porque Dios se sujeta a las leyes que él mismo ha creado, no impone. Entonces, la ley del pecado es que todo el que peca debe de morir. Eso es lo que la justicia exige. Cuando Moisés peca, Dios le comunica y le dice: vas a ver la tierra de lejos. Vas a subir al monte y vas a verla. Y te permitiré contemplarla, pero no podrás entrar, sino que en ese monte morirás. Y mira, hermanos, cabal, Moisés después de unos días le tocó el tema a Dios otra vez. Tal vez lo hallaba de buen humor el Señor y lo convencía. Y le dijo: Señor, le dijo que él quería entrar. Él quería entrar a la tierra prometida. Y el Señor se enojó con él y le dijo: ya lo que he dicho, no me toques más el tema. Y se le molestó. Léanlo en Deuteronomio, creo que está esa escena. Y entonces Moisés entendió que la decisión era irrevocable, ya se había tomado. La justicia exigía su vida. Así es de que murió. Y el libro de Judas dice que aún muerto, un tiempo inmediato después, Satanás peleó el cuerpo de Moisés. No lo quería entregar. Lo peleó y el argumento de él era el pecado que había cometido. Pues imagínate, él no ha cometido un solo pecado nosotros. Pero Moisés se arrepiente, ¿no? Claro, él se arrepintió. El arrepentimiento de él fue la garantía de él. Jesús pudo pelearlo y a toda costa libró su cuerpo, es decir, logró ganarlo sin problema, porque él se arrepintió, reconoció su pecado, reconoció su error y pidió y suplicó el perdón y encontró perdón. Y aún así tuvo que pasar por la muerte. El perdón no le eximía de la consecuencia de su pecado. Así es de que la consecuencia era que tenía que pasar por la muerte. No obstante, Dios lo introduce al reino de la gloria, es decir, a la atmósfera gloriosa del cielo, a través de la muerte. Dios lo logra librar. Ok, entonces, obsérvese. Obsérvese que al reino de la gloria solo podemos pasar con una naturaleza de la atmósfera celestial. No podemos pasar con una atmósfera carnal, en una condición carnal. Es imposible. No se puede entrar así. Claro, porque al fin y al cabo, como dice la hermana G. de Guay, que nos vamos a morir en el cielo, porque el que entra en el cielo tal como estamos, ahí es un sitio... No funciona. No se puede. Me doy a entender. Entonces, obsérvese. Entonces vamos ahora, con esto en mente, al proceso del reino de gloria.
al que Jesús les dijo a los discípulos, no les toca saber a ustedes cuándo. Eso es algo que mi Padre puso en su sola potestad. Pero a ustedes no les incumbe y no necesitan saber cuándo va a ocurrir eso.